Lo que estáis viendo aquí a mis espaldas es el patio solar de la parte construida por Amenhotep III en el templo de Luxor. En el año 1989, casi por casualidad, cuando se estaban restaurando algunas de estas columnas que tengo justo aquí a mi lado, se descubrió en esta esquina del templo lo que se conoce como cachet, ¿no? Un gran escondrijo de estatuas pertenecientes a la época de Amenhotep III. Algunas de las estatuas más impresionantes del periodo de Amenhotep III. Estatuas talladas en grano diorita de la diosa Hathor, de la diosa Winnet, de la diosa del dios Horus con el propio Amenhotep III, incluso algunas estatuas también de época de Tutankamón. Se piensa que esas estatuas fueron sistemáticamente escondidas, enterradas en época romana, en época de Diocleciano, cuando todo este entorno del templo fue transformado y se enterraron esas estatuas. No se destruyeron porque todavía se consideraban sagradas, pero se cambiaron por piezas de estatuaria romana. Ahora, ¿cómo se produjo ese descubrimiento? ¿Fruto de una casualidad? Eso es lo que yo quiero contaros en el vídeo de hoy, si me acompañáis a descubrirlo en el templo de Luxor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Supongo que muchos y muchas estáis diciendo, ojalá fuéramos a acompañarte a descubrirlo en el templo de Luxor, ¿no? Y no solamente ese vídeo de introducción, pero bueno, al alcance de la mano de todo el mundo está el poder acompañarme en alguno de los viajes que organizamos a Egipto para conocer in situ lugares como estos que venimos comentando en nuestras charlas de sociedad histórica, aquellas que hablan de Egipto, y de muchos otros lugares, ¿no? No solamente de Egipto vive el hombre, pero bueno. Hoy vamos a hablar de, como habéis visto en ese vídeo introductorio, uno de los descubrimientos a lo mejor menos relevantes o menos famosos o más extraños, ¿no? O menos conocidos, mejor dicho, de todos los que se realizaron a lo largo del siglo XX. No significa que no sea un descubrimiento arqueológico realmente interesante, ni realmente importante. Sí es verdad que no supuso a lo mejor un gran avance, ¿no? en el conocimiento de un lugar concreto, pero sí que, por un lado, aportó muchos datos y, por otro lado, aportó una bonita e importante colección de estatuas. Estamos hablando, como ya habéis visto, del escondite, o la cachette en el término francés, de el templo de Luxor, cuando a finales de los años 80 se descubrió por casualidad. Esto es lo que vamos a contar hoy. Vamos a contar cómo aconteció el descubrimiento y también vamos a contar por qué hay mucha gente que desconoce la historia de este descubrimiento, ¿no? Y es verdad que la respuesta es relativamente sencilla. Ahora veremos cómo nos metemos en ese jardín. Pero para comenzar, pongo la imagen, para comenzar, pues no tenemos que irnos realmente a Luxor. ¿Por qué no tenemos que irnos a Luxor? Porque realmente la historia de este descubrimiento, para bien o para mal, realmente comienza en Asuán a principios de los años 60. ¿Qué tiene que ver Asuán en los años 60 con un descubrimiento que se realiza en Luxor en 1989, a principios de 1989? Bueno, pues como estáis viendo en esta imagen, lo que tiene que ver es la construcción de la presa o de las presas, ¿vale? Porque sabéis que Egipto tiene dos presas, una que se construyó a principios del siglo XX por los ingleses y luego en los años 60, esa que estábamos viendo en la imagen, que se construye con la ayuda de, en este caso, el apoyo y la financiación rusa, que es la gran presa de Asuán, que se estrenó, se inauguró en el año 1970. Fue la que conformó, como sabéis la historia, el gran lago Nasser,
ese gran lago artificial que lleva el nombre del que era el presidente por entonces en Egipto, y aparejó otra serie de cuestiones a lo mejor no tan provechosas. ¿A qué me refiero? Es obvio que, a ver, la gran presa de Asuán responde a unas necesidades que tenía Egipto o unas necesidades que se planteó que podía tener Egipto, sobre todo por el gran crecimiento demográfico que había experimentado el país en el siglo XX, la gran migración hacia la capital y, bueno, sobre todo, pues la necesidad de hacer una gestión más eficiente, sobre todo de los campos y de la agricultura, ¿no? Sabéis que hasta que se construyen esas presas, pues Egipto una vez al año quedaba completamente inundado, como ocurría desde los tiempos de los faraones. Bueno, con la construcción de estas presas y la generación de ese lago artificial, uno de los elementos más dañinos que trajo consigo estas presas fue la alteración de la capa freática del Nilo. ¿A qué me refiero cuando digo la alteración de la capa freática? Me refiero a cosas como esta que estáis viendo, por ejemplo, en esta imagen. Esto es el pilono del templo funerario de Ramsés II, por poner un ejemplo, porque luego tampoco es tan fácil encontrar fotografías. Yo tengo algunas fotografías, sobre todo del templo de Edfu, que es uno de los más afectados, incluso templos en Luxor. Pero bueno, si os fijáis en esta imagen nos puede servir. Si os fijáis en la parte de abajo del pilono, la parte de la base del muro que está pegada al suelo, esas piedras están muchísimo más deterioradas que las piedras de la parte superior. Cuando por lógica, ¿no? Si hablamos de estabilidad o de riesgo de colapso, pues lo normal es que la base estuviera bastante más sólida. Pero esto es fruto de la humedad del terreno y de la capa freática del terreno. Obviamente, la construcción de las presas, como digo, transformó completamente toda esta capa freática. Pensad que antes de la construcción de la presa se calcula que la humedad del suelo era de 1 litro por metro cuadrado. Después de la construcción de las presas, eso cambió a 25 litros por metro cuadrado. Es decir, se multiplicó por 25 el aumento de la salinidad, la alcalinidad, bueno, y todos estos elementos que son pura química en el terreno de Egipto. Y eso afectó enormemente a los cimientos de muchos de los monumentos. No hablamos ya de los monumentos subterráneos, ¿vale? Que obviamente se vieron inundados, se vieron anegados y otros, bueno, pues hubo que hacer y se siguen haciendo, de hecho, a día de hoy, ingentes labores de conservación para aislarlos de esa humedad que está generando o que se genera en el subsuelo egipcio. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos en este sentido se ha llevado a cabo en el templo de Komombo, ¿no? Y fruto de muchas de estas restauraciones, pues en algunas ocasiones se producen, puesto que hay que excavar y hay que sanear esos cimientos, se producen una serie de descubrimientos. Y eso es un poco lo que pasó en Luxor, cuando se decidió actuar en un espacio concreto del templo, que es este que estamos viendo ahora mismo. Sabemos que el templo de Luxor básicamente es una construcción, obra de 2 grandes reyes de Egipto. El primero, de dinastía 18, sería Amenhotep III. Los motivos por los que se construye este templo y su relación con el Festival Opet y con Karnak lo obviamos y lo vamos a dejar, si queréis, para otro día, para hablarlo en otro momento. Y la segunda parte del templo, más moderna, la construye en la dinastía 19, Ramsés II. Igualmente, la discusión de por qué Ramsés II cambia el eje del templo y todo lo demás, bueno, pues es una discusión que algún día se podría abordar si habláramos exclusivamente del templo, ¿no? A mí lo que me interesa en esta charla de hoy y en este momento, bueno, pues es hablar de qué es lo que pasó concretamente aquí en los años 80. Bien, lo que ocurre es que en el año 1987 se celebra la ópera Aida, una representación de la ópera Aida en el templo de Luxor. Esta ópera ya había sido representada en otros yacimientos y otros emplazamientos arqueológicos de Egipto. Se había representado, por ejemplo, a los pies de las pirámides en Giza, y no hace mucho tiempo se representó, creo que hasta en 2 ocasiones se ha representado ya en Deir el-Bahari, en Luxor, en el templo de la reina o frente al templo de la reina Hatshepsut,
en Luxor. Pero en el año 1987 se celebró la representación de la ópera Aida en el interior del templo de Luxor. Y a raíz de aquella representación, bueno, pues se decidió que cuando terminara la representación se iban a cometer una serie de trabajos de restauración y de afianzamiento, sobre todo de los cimientos de algunas columnas que se estaban empezando a inclinar y que corrían riesgo de colapso. Y eso era precisamente por, bueno, pues por esa alteración de la humedad del suelo que estaba afectando a la cimentación. De modo que al término de esta ópera en el año 1987, en 1988, justo menos de un año después, bueno, pues se pone en marcha los trabajos de restauración y de conservación de esas columnas del patio abierto de Amenhotep III. Concretamente, de un espacio concreto, que está en la orilla más occidental o la parte más occidental. Os traigo algunas fotografías antiguas del templo de Luxor, bueno, pues precisamente para que veáis, podáis ver que obviamente el templo de Luxor siempre ha estado de una manera u otra afectado en su parte inferior, precisamente por la tierra y por la arena, a veces más húmeda y a veces menos húmeda, y también por su cercanía al río ha estado también muy influido por las crecidas. El templo de Luxor, me imagino que todos los que lo habéis visitado lo sabéis, durante mucho tiempo estuvo tal y como lo veis en esta imagen. Estuvo pues prácticamente cubierto de tierra hasta la mitad de la altura de sus restos y de sus ruinas. Y esto, obviamente, pues es un arma de doble filo. Puede tener o puede conllevar y puede traer elementos buenos, porque al estar enterrado hay una serie de cuestiones que se conservan, pero también dependiendo del suelo, pues esa conservación puede ser mejor o peor o afectar de una manera u otra. Y está claro que en el caso que estamos hablando, bueno, pues hubo muchos elementos que han influido en la conservación de estas columnas. Fijaros, por ejemplo, esta es la zona precisamente que se quería trabajar. Obviamente, esta fotografía no es de los años 80, es anterior, pero se ve perfectamente cómo cuando el templo de Luxor ni siquiera estaba vallado o acordonado, bueno, tenía una pequeña valla, no la de madera, sino el murete que se ve por detrás, donde se apoyaba la gente. Hay un señor que está tumbado en el suelo, que espero que esté durmiendo, no, que no le haya pasado nada grave. Supongo que no, porque hay una señora que parece occidental ahí al lado con las mulas o con los burritos o lo que sea. Pero bueno, esto es lo que hoy conocemos como la corniche del Nilo, y que hoy en día, por supuesto, sí que tiene una valla de protección que cierra el templo. Pues esta esquina de esta parte ya vemos que siempre ha sido la más próxima a la interacción humana, la más cercana al mismo tiempo también al río, y por tanto una de las zonas, junto con la parte de los santuarios, ¿no?, en la parte más profunda, que más afectada ha estado a lo largo de la historia. En esta imagen también de principios de siglo de Antonio Beato, se ve precisamente cómo aquella esquina del fondo, en la que faltan algunas columnas que se han desplomado o muros que se han desplomado, bueno, pues es precisamente donde se iba a actuar y donde se iban a cometer estos trabajos de restauración. En esta fotografía ya se ve cómo, esta fotografía sí es ya del siglo XX, esta fotografía creo que es de Antonio Beato, no sé si lo he comentado. Bueno, pues ya se ve cómo el templo estaba siendo excavado o había sido excavado prácticamente hasta su base, la base de las columnas, pero, como digo, antes de la construcción de la presa, bueno, pues se veía afectado de esta forma, ¿no? Vemos ya a principios de siglo cómo el agua está empapando completamente las bases de las columnas. Incluso ya en esta época vemos cómo en algunos puntos se apuntalaban columnas por miedo a que se pudieran desplomar. O si os fijáis, arriba a la izquierda en esta fotografía se ve como uno de los arquitraves, concretamente el que está sobre el eje del templo, pues está completamente rajado y corre riesgo de colapso. Bueno, pues este patio siempre, desde que se empezó a actuar en el templo,
es uno de los lugares, junto con las grandes columnas centrales también de Amenhotep III, bueno, pues fue uno de los primeros espacios en los que es obvio que urgía actuar, ¿no? Y eso se mantuvo, ya digo, hasta los años 80. En los años 80 se decidió actuar en aquella esquina del fondo, la esquina en este caso sería la noroeste, exactamente, precisamente para limpiar y afianzar la cimentación de esas columnas. ¿Quién llevó a cabo estos trabajos? Bueno, estos trabajos los llevaron a cabo un equipo de egipcios. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, como era una labor más de restauración, no era una labor de excavación, pues no se planteó como una misión arqueológica. Por lo tanto, sí había inspectores del Servicio de Antigüedades, porque está dentro de un monumento al frente, pero no se planteaba como una excavación arqueológica. De hecho, ni siquiera tenemos mucho conocimiento de las personas que se encargaban de este trabajo. Ahora, lo que sí sabemos es que en el momento en el que se produce este descubrimiento, pues hay una serie de personas implicadas, todas ellas egipcias. Esto es un descubrimiento completamente egipcio y luego hablaremos también de esto, luego al final. Bueno, que fue llevado a cabo por el Rais Ali Fakri, bueno, el Rais era el trabajador, era el jefe de los trabajadores, y por su asistente, que se llamaba Farouk Sharid. Ellos dos fueron los primeros en encontrar este descubrimiento. Obviamente, rápidamente avisaron a la inspectora del Servicio de Antigüedades, que estaba al cargo del trabajo, que se llamaba Fadia Hanna, y cuando se dieron cuenta de la magnitud del trabajo, se avisó al director del proyecto, que se llamaba Mohamed El Sager. Ya digo que no son nombres que a nadie le suenen, por desgracia, no son personajes conocidos. Yo he sido incapaz de buscar, de encontrar una fotografía de ninguno de ellos. No me preguntéis por publicaciones sobre este descubrimiento, porque no hay publicación alguna sobre este descubrimiento, o yo por lo menos no la he encontrado. Hasta ahí voy a decir, ¿vale? Está mencionado en algún libro, hay un libro muy bueno de Nicholas Reeves que hace una cronología de los grandes descubrimientos de la arqueología y allí tienen 3 o 4 páginas dedicadas a este descubrimiento, pero yo no he encontrado publicación alguna ni del descubrimiento ni de las piezas que allí se encontraron. Bien, en cualquier caso, este descubrimiento nos lleva al 22 de enero de 1989. Y lo que sí tenemos, aunque no haya una publicación, lo que sí tenemos por la prensa del momento es el momento del descubrimiento, grandioso momento del descubrimiento, en el que los egipcios a los medios de comunicación, pues yo creo que quisieron emular un poco el gran momento de Howard Carter, ¿no? ¿Ve usted algo? Pues sí, cosas maravillosas, ¿no? En este caso fue la inspectora Fadia Hanna quien dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces el Rice le dice, hemos encontrado piedra dura de colores extraños. Esa es la frase que apareció en los medios de comunicación. Eso ocurrió una mañana, dicen los egipcios que muy fría, pero también hay que tener en cuenta que los egipcios a 18 grados ya se están poniendo una chaqueta de cuero porque hace frío, del 22 de enero de 1989. Obviamente, rápidamente se llamó al director del proyecto, al Gareb, ¿vale? Y cuando el Gareb llega y se acerca hasta este punto, se da cuenta de que lo que está apareciendo en la piedra es como si fuera, es una piedra trabajada, obviamente, era de colores raros, como decían ellos, ¿no? Era de ¿cómo se llama? Cuarcita roja, y obviamente era un pedestal de una estatua. Estaba a una profundidad de unos 4 metros. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el director del proyecto? Decir, bueno, no se os ocurra excavar, ¿vale? A ver si por sacar esa piedra la vamos a liar y se nos van a caer todas las columnas encima. Así que dejadlo tal y como está, ¿vale? Sigamos limpiando la cimentación y aquí paz y después gloria. Así es como está contado en las publicaciones, incluso egipcias, que hablan del descubrimiento.
Ya digo que no son publicaciones académicas, son recortes de prensa, algún librito de divulgación en inglés o en árabe. Em, Fueron los trabajadores los que... es muy curioso porque en todo lo que yo he podido leer, de repente Fadia desaparece, ¿no? Y ya es una cosa entre los trabajadores y el director del proyecto que intentan convencerlo para sacar esa que parece una estatua con cuidado y luego ya, pues, si eso seguir, pero en total que, bueno, al final Mohamed El Gareb acepta, se empieza a excavar y al intentar excavar para buscar esa estatua, empiezan a aparecer otras muchas estatuas alrededor. Y entonces es cuando el Gareb ya se da cuenta de que aquello no es simplemente un trozo de una estatua que se haya utilizado de relleno en algún momento en el suelo, sino que realmente estamos ante un escondite con el entierro premeditado de una serie de estatuas que vais a ver eh, aquí. Fijaros cómo, bueno, estas son algunas de las primeras y más importantes estatuas que fueron apareciendo y de las pocas fotografías, además, que hay del momento de este descubrimiento. Esto, bueno, es una fotografía del momento en el que se iban excavando. No es que estuvieran realmente colocadas de una forma u otra, estaban eh, apoyadas, tumbadas, algunas sentadas. Había estatuas de reyes de distintas épocas, había estatuas de divinidades, había una especie de mezcla, pero de estatuas de un nivel y una calidad espectacular. Y ahora os enseñaré algunas fotografías de estas estatuas. Claro, la pregunta es, luego iremos sobre ella, ¿por qué estas estatuas se escondieron de esta manera? ¿No? Y en qué momento. Aquí tenéis otra fotografía. Esta es de la publicación de ese libro que os decía de Nicholas Reeves, que se llama Descubrimientos del Antiguo Egipto o algo así. Se llama Descubrimientos del Antiguo Egipto, una guía año por año o una cosa así, ¿vale? Y está en español también, está publicado en español. Bueno, pues aquí veis al Rais Ali Fekri con otras personas de su equipo, pues cómo iban excavando y sacando algunas de las estatuas. De hecho, concretamente esta que vemos en esta fotografía, cuyo pedestal es de los primeros que asomó, es de cuarcita roja y es una de las estatuas más famosas y más impresionantes de el rey Amenhotep III. Ya digo que había estatuas de distintos reyes y de distintas épocas. Había de la dinastía 25, había de la dinastía 18, bueno, de la dinastía 19, al principio de la dinastía 19, y luego había estatuas de dioses y de diosas. Luego os enseñaré algunas de las más importantes y os diré dónde están hoy en día. Obviamente, al final hubo que acometer un trabajo bastante importante de conservación y de restauración en este lugar. Aquello, obviamente, ya pasó a mayores. Sí que desde el Servicio de Antigüedades y el ministro de Antigüedades pusieron un equipo al frente. Hubo que trabajar con mucho cuidado porque al ampliar ese enorme agujero, las columnas corrían peligro de colapso. Hubo que implicar importantes trabajos de arquitectura porque al final se convierte en un proyecto mucho mayor, ¿vale? Que es, hay que sacar esas estatuas, hay que documentar esas estatuas y hay que interactuar al mismo tiempo con ese gran agujero, de hecho lo llamaban el Gran Pozo, precisamente para afianzar, ahora más que nunca, toda esa base, ¿no? de toda esa hilera enorme de columnas. Aquí podéis ver una fotografía de ese gran agujero que se hizo en esa esquina noroeste del patio. Yo viendo las fotografías me doy cuenta de que no está, el agujero no estaba tan cerca de la base de las columnas. Hay por lo menos 3 metros de distancia o más hasta la base de las columnas. Pero claro, obviamente el terreno, sí es verdad que al estar muy húmedo, pues podía ser un terreno muy frágil y afectar a una serie de estructuras que ya de por sí se estaban viendo afectadas por la humedad
y estaban inclinándose y había que afianzarlas de alguna manera. Pero bueno, esta es la única fotografía que yo he encontrado. También procede de esa publicación de Nicholas Reeves y se ve el gran agujero que se acometió. Todo el trabajo se hizo en el templo de Luxor, mientras el templo de Luxor seguía abierto al público, al mismo tiempo. Como veis, hay una especie de vallada alrededor del espacio de madera que lo que hacía era impedir que los turistas pudieran ver lo que se estaba realizando dentro, los trabajos que se estaban realizando en el interior. Y más allá de bueno, una labor arqueológica para extraer y recuperar las estatuas, pues tampoco se ve que haya una metodología realmente especial. Ya digo que no fue una, bueno, una campaña arqueológica, fue más bien una campaña de rescate y luego de consolidación arquitectónica. De hecho, para el mes de abril, creo que fue, ya estaba prácticamente excavado todo este espacio. Para el mes de abril ya se habían extraído, creo que fue para el 26 de abril, cuando el ministro se presenta para anunciar este gran descubrimiento. ¿Y qué se hizo con estas estatuas que se encontraron en esta cachette? Bueno, pues las más importantes, gran parte de ellas, porque me parece que fueron como 20 y muchas estatuas, pues fueron directamente llevadas y expuestas en el Museo de Luxor, que por aquel entonces estaba prácticamente en plena eh, en proyecto, ¿no? De hecho, se hizo y se diseñó un ala especial para exponer estas estatuas en el museo. Hoy en día, cuando uno entra al Museo de Luxor, hay donde están los tornos de los tickets y te encuentras con un gran hall donde hay una gran estatua, una gran cabeza colosal de granito del propio Amenhotep III. Pues ahí a la derecha hay una pequeña puertecita que conduce como unas escaleras para abajo y una galería alargada que es donde se exponen las piezas de la cachette de Luxor. Yo os voy a enseñar ahora algunas fotografías de esas piezas para, bueno, para que veáis la magnitud de su calidad y de lo que implica como descubrimiento. Y además para que veáis que algunas de ellas tienen puntos y elementos realmente interesantes que nos hablan también del momento en el que fueron construidas. Vamos a entrar al Museo de Luxor y nos encontramos piezas tan significativas como esta, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo en este caso se trata de una estatua del rey Horemheb que está arrodillado delante de una estatua de mayor tamaño del dios Atum. Atum es una divinidad creadora, es dentro de la cosmogonía heliopolitana, es la forma del dios Ra, del sol, cuando forma parte de la creación del universo. Hay otra estatua, no sé si os he puesto la fotografía, me parece que no, pero hay otra estatua muy parecida a esta, en la cual el rey Horemheb también aparece arrodillado, pero en este caso de espaldas a otra divinidad que también está tallada en un tamaño mucho más grande que el del rey Horemheb. Y en este caso, en este segundo caso, la estatua del dios representa al dios Amón. Pensad que Horemheb es o el último rey de la dinastía, el último, está considerado el último rey de la dinastía 18. Es el rey que se hace cargo del Estado cuando acontece el final de lo que se conoce como periodo de Amarna. A la muerte de Amenhotep III, se hace con el trono en solitario su hijo Amenhotep IV, cambia el nombre a Ajenatón y comienza esa especie de guerra civil en Egipto con esa persecución al culto de todos los dioses, especialmente al dios Amón y al clero del culto de Amón. Toda esta historia la conocemos, sabemos sobre la ciudad de Amarna y sabemos cómo termina. Termina con la muerte de Ajenatón
la subida al trono de un rey efímero muy desconocido todavía para todos, que se llama Smenkhara, y a la muerte de Smenkhara sube al trono el que probablemente, a lo mejor se trata de su hijo, que es Tutankamón. Y tras apenas 10 años de gobierno, Tutankamón muere, sube al trono el que era cuñado de Amenhotep III, tío de Amenhotep IV, tío abuelo de Tutankamón, que se llama Ay. Y a la muerte de Ay, es decir, en ese momento en el que toda la familia real ya las ha espichado y no queda absolutamente nadie, quien se hace con el trono es un general del ejército, probablemente de origen nubio, aunque bueno, probablemente, que se llama Horemheb. Y es el que estamos viendo en esta imagen. Claro, es muy significativo que tras la restauración del clero de Amón, que obviamente se produce en época de Tutankamón, ese niño Tutanhatón, que cambia el nombre a Tutankamón, bueno, pues se afianza y se consolida con un Horemheb completamente sumiso y arrodillado ante un dios Amón y también ante un dios Atum. En este caso, portando en las manos unos vasos Nu. Es una ofrenda de vino y es una forma jeroglífica precisamente que alude, aunque solo sea en la raíz del término, a la creación del universo, que es lo que pone en marcha precisamente el dios que estamos viendo en esta estatua, el que vemos a la derecha, que es el dios Atum. Esos vasitos se llaman Nu, que tiene la misma raíz que el Nun, el océano primigenio, del cual Atum nacerá como el sol por primera vez sobre el horizonte de una colina primigenia, ¿no? Es lo que cuenta la cosmogonía heliopolitana. Bueno, pues tenemos esta interesante estatua que apareció en esa cassette expuesta nada más entrar a esa galería del Museo de Luxor a la izquierda. Un poco más adelante, al fondo de esa galería, casi presidiéndola de una forma solemne, tenemos la estatua de cuarcita roja que hemos visto antes cómo era excavada, de un rey Amenhotep III que ya está de alguna forma alterando los rasgos de su estatuaria y del arte de su reinado, generando, bueno, pues como vemos, unos ojos mucho más almendrados, mucho más afilados, unos labios con unos perfiles excesivamente marcados, ¿no? Es una estatua que nos está marcando una tendencia en el cambio del estilo artístico, que no es que tenga por qué derivar, obviamente, en lo que va a hacer luego su hijo Amenhotep IV, Ajenatón, ¿no? Que sí que cambiará completamente todo el canon artístico egipcio, pero que sí que nos está hablando, bueno, de un proceso de cambio. Veis aquí la estatua completa. La verdad es que la estatua es bastante grande, mide, pues, yo no sé si puede estar cerca de los 3 metros o más. Y es muy interesante, sobre todo, bueno, ya digo, esos rasgos de la cara y también el propio pedestal. Veis que es una estatua que adelanta, como suele ser habitual, el pie izquierdo, tiene una especie de pedestal, es decir, es un coloso, pero al mismo tiempo el propio pedestal está colocado sobre un trineo, que a su vez está colocado sobre otro pedestal. Por lo tanto, es una estatua que está representando movimiento, está representando cómo es arrastrada hacia el espacio en el que se vaya a colocar. Y es muy curioso porque es un caso peculiar, ¿no? de la estatuaria egipcia y muy bien conservado, además, este planteamiento de encontrar este trineo, ¿no? O la base de la estatua con esta forma de trineo. Claro, el encontrar estas estatuas enterradas de esta época de dinastía 18 nos lleva a pensar en qué momento se pudieron haber escondido estas estatuas en este lugar. Si se escondieron precisamente tras el periodo de Amarna, si la revolución de Amarna tuvo algo que ver en que se guardaran y se escondieran estas estatuas. Obviamente, con la aparición de una estatua de Horemheb parece que no, que tiene que ser una época posterior. Aparecieron estatuas posteriores que tienen que ver con reyes. Por ejemplo, bueno, voy a enseñaros algunas de divinidades que aparecieron enterradas. Aparte de esa de Atún, apareció esta maravillosa estatua de la diosa Hathor, donde vemos a la diosa con cabeza humana, con cabeza femenina.
y con su tocado, obviamente, típico, ¿no? de los cuernos de vaca con el disco solar en medio, que no es que sea prototípico única y exclusivamente de la diosa Hathor, pero que a menudo la vemos identificada con ese símbolo que también pertenecería a la diosa Isis y a otras divinidades femeninas, ¿no? Es una estatua sedente, yo no he puesto una fotografía completa, pero bueno, es una estatua sedente en la que ella tiene las manos apoyadas sobre las rodillas y es una figura completamente femenina. Otra diosa femenina que aparece en la misma disposición, aquí sí os he puesto una fotografía completa, es la diosa Iunit. ¿eh? Todas estas estatuas también son de dinastía 18, están datadas por el estilo artístico y el canon en dinastía 18. Otra estatua que aparece, que no es de dinastía 18, sino que nos vamos a la dinastía 25, es una estatua del dios Amun-Ra, identificado con Camutev, que es una divinidad a veces identificada con un toro. En este caso aparece identificado con una forma de serpiente, con la forma de una cobra. Le falta la cabeza, obviamente, pero que lleva el nombre, en este caso, del rey Taharka, uno de los reyes cusitas, ¿no? De la dinastía de los reyes nubios, que es la dinastía 25. Y también de estatuas relacionadas con reyes, apareció otra bastante curiosa y bastante peculiar, también de dinastía 18, que es esta esfinge de alabastro, pequeña, es relativamente pequeñita, con una corona doble del Alto y del Bajo Egipto, como vemos, muy bien tallada, todavía conservaba algo de policromía y nos estaba dando también el nombre del faraón. Si os fijáis en la parte delantera del cuerpo, más o menos a la altura del brazo, o donde arranca el brazo, se intuye un pequeño cartucho. Si ampliamos la imagen de ese cartucho, se lee perfectamente Neb Heperu Ra. Es un cartucho con un disco solar arriba, un símbolo, un signo jeroglífico para el oro en la parte de abajo del cartucho y en el interior, de arriba abajo, un disco solar, un escarabajo, 3 trazos verticales y una especie de plato que se lee Neb Heperu Ra, que es el nombre de Tutankamón. Por lo tanto, estamos ante una esfinge del propio rey Tutankamón, por lo tanto, dinastía 18 también. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento, obviamente, se enterraron estas estatuas? Bueno, en un primer momento, los egipcios que trabajaron esta zona, estas estatuas, consideraron que se pudo haber llevado a cabo el enterramiento de todas estas estatuas en baja época. Tuvo que ser, obviamente, después de la dinastía 25. Tenemos una estatua de Taharka, por lo tanto, tiene que ser posterior a su reinado y, por tanto, ellos hablaban de finales de esa baja época después de la dinastía 25. Hoy en día lo que se piensa es que probablemente el enterramiento de todas estas estatuas pertenezca a época romana. El templo de Luxor fue reutilizado y reconvertido, incluso después del paso de los griegos. Sabéis que en el interior de uno de las capillas anteriores a los santuarios, allí construyó el propio Alejandro Magno una enorme capilla también interior. Y después los romanos, o en época romana, o en época copta, mejor dicho, pues aquello se transforma en una iglesia. El planteamiento es que cuando se construye esa iglesia, que es época de Diocleciano, bueno, pues todas estas estatuas que podrían estar en algún lugar del templo o formar parte de la decoración del templo, se retiraron de sus lugares y, como eran elementos sagrados, se enterraron bajo el templo. No se destruyeron, simplemente se ocultaron para proceder a la redecoración, en este caso ya cristiana, del templo, de la cual todavía se conservan algunos restos en algunos muros de la parte más profunda del templo, más allá de esta sala de columnas que hay detrás de este patio de Amenhotep III, todavía hay muros en los que se conserva el enyesado y la pintura al fresco por encima de la época romana, ¿no? Con representaciones de gente con togas y demás. Esto es un poco el planteamiento, ¿no? Y la historia que hay detrás del descubrimiento de estas estatuas en este escondite
del templo de Luxor. Como veis, pues de la serie de descubrimientos que venimos hablando en estos vídeos, que los tenéis todos disponibles en el canal, pues a lo mejor es el descubrimiento un poco más liviano, ¿no? Al fin y al cabo, lo que supuso es el descubrimiento de una gran colección de estatuas. No es el único escondite de estatuas que se ha encontrado debajo de un templo. Por ejemplo, el equipo que dirige Joris Orusian en el templo precisamente funerario de Amenhotep III, cuando se excavaba todo ese área que hay detrás de los colosos de Memnón, que pertenecen al templo de Amenhotep III, también se encontró un gran pozo donde había una gran cantidad de estatuas escondidas. En este caso, eran estatuas como esta, estatuas de la diosa Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, y en esta guisa y en esta disposición, sentadas en una silla. Bueno, pues aquellas estatuas también obviamente se excavaron, se sacaron, se conservaron y conformaron otro de estos escondites de estatuas que hemos encontrado en los templos. La cuestión para mí es que este descubrimiento sí que puso en marcha probablemente uno de los cambios de mentalidad y paradigma de lo que ha sido la egiptología a partir de entonces. Quiero leeros, para terminar este vídeo, quiero leeros un pequeño texto, nada, son 2 párrafos, que tengo aquí en un libro que no os voy a enseñar, porque como tampoco tengo muchas cosas buenas que decir de él, pues tampoco pasa nada. Pero sí que hay 2 párrafos que hablan de este descubrimiento, es un texto obviamente egipcio, y es muy significativo cómo describe o cómo termina por describir este descubrimiento, que es algo muy parecido a lo que apareció en la prensa. Este libro está escrito en inglés, yo os lo voy a traducir. Dice, el descubrimiento de la caché de Luxor en 1989, en el templo de Luxor, fue un descubrimiento brillante y fue hecho por trabajadores egipcios y descrito en detalle por expertos egipcios. Esto fue un indicativo de que más grandes descubrimientos podrían y vendrían a ocurrir en Egipto. Y atentos a la siguiente frase. Y los héroes serían todos arqueólogos locales egipcios. Los héroes. Egipto no necesitará esperar mucho tiempo antes de que el próximo gran descubrimiento accidental tenga lugar en el lugar más famoso y popular de todo Egipto. Esto es, el más famoso e importante yacimiento arqueológico sobre la faz de nuestro planeta, cerca de las pirámides de Giza. Esta última frase, cerca de las pirámides de Giza, no sé a qué se refiere. No sé si está vaticinando algo, si está apuntando algo, pero bueno, yo, como os digo, este es un poco el espíritu, ¿no?, que generado a finales del siglo pasado y que ha imperado en lo que llevamos de la política y la mentalidad egipcia. Ahora mismo se requieren héroes egipcios, ¿no? Y este descubrimiento, como estamos viendo y como se desprendió por la prensa, pues pudo ser el detonante, ¿no?, y el inicio de esta nueva mentalidad y de esta nueva política que realmente pues complica muchas cosas. Porque obviamente, bueno, pues en Egipto, yo creo que en todo el mundo, ¿no?, se ha superado ya la idea del neocolonialismo y al fin y al cabo lo que se pretende es hacer ciencia. Pero bueno, ya digo que este sería un tema de discusión diferente, un tema de debate aparte, pero yo lo quería comentar porque obviamente forma parte también de este descubrimiento que fue la cachette, ¿no?, este escondite de estatuas en el templo de Luxor. Nada más, como veis, es un descubrimiento del que lo que hay que contar básicamente es que gracias a él tenemos unas estatuas preciosas y maravillosas, también aportan mucha información en el Museo de Luxor. De modo que si alguna vez pasáis por Luxor
aunque los viajes habituales de tour operación no lo incluyan, pues si podéis sacar un huequito para ir a ver, además el Museo de Luxor tiene horario partido y a diferencia de otros yacimientos cierra bastante tarde. Por la tarde me parece que abre como de 5 a 8 o de 5 a 9, una cosa así, de modo que como el resto de los monumentos ya estará cerrado, pues tú puedes acercarte a visitar tranquilamente el Museo de Luxor, que merece realmente la pena, porque más allá incluso de esta galería con estas piezas encontradas en el escondite de Luxor, hay muchas otras. Probablemente la más asombrosa, por lo menos para mí, es una estatua de Tutmosis III, que es una de las obras más perfectas, yo pienso, vamos, de toda la estatuaria egipcia, y aparte de estas, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Además está la momia del rey Ahmose, y están las famosas moscas de oro de la reina Hotep. Hay muchas piezas que realmente merecen la pena. Por lo tanto, es un museo que realmente merece la pena, ¿eh? De modo que si tenéis oportunidad en alguno de los viajes que organicéis a Egipto, no dejéis de ir a conocer estas estatuas. Nos quedan muchos descubrimientos por hablar. Yo creo que, bueno, va siendo hora de que nos adentremos en la época de Amarna. Tal vez el siguiente vídeo hablemos del descubrimiento, casual o no, ya lo veremos, de las famosas cartas de Amarna, muchas de ellas hoy en día expuestas en el Museo del Cairo. Nada más, muchas gracias por haber estado una vez más en el vídeo del canal. Os recuerdo que si os suscribís al canal, pues se os avisa, ¿no? Os avisan de que hemos subido o he subido un vídeo nuevo, y si se lo recomendáis a los amigos, pues mejor, porque así la comunidad va creciendo. Pero bueno, mendigar es de triste. Nada más, me despido como siempre con un nuevo vídeo desde el lugar en el que hemos empezado, desde el lugar en el que hemos estado hoy charlando, y nos vemos en las próximas charlas de Sociedad Histórica. Gracias. Y con la llamada a la oración, despido este vídeo desde la sala columnata del Templo de Luxor, esperando, bueno, que os haya gustado esta nueva historia, esta nueva aventura, ¿no? de descubrimientos casuales en Egipto, porque este de la cachette de las estatuas de Amenhotep III en Luxor también fue uno de los más importantes de finales del siglo XX y también uno de los que se produjeron, como habéis visto, fruto de la casualidad. Nos vemos en el próximo vídeo.